Hay muchos sistemas operativos allá afuera, Windows, macOS, Android, y sí, podemos decir que Windows a veces genera estrés, te da dolores de cabeza o te obliga a reiniciar justo cuando menos lo necesitas. Pero solo uno tiene su propia enfermedad. Hoy voy a hablarte de una enfermedad muy conocida en Internet. No es una enfermedad física, no te va a dar fiebre ni mareos, aunque a algunos les podría pasar, pero sí puede afectar tu mente, tu sueño y tu tranquilidad. Así que, si quieres saber de qué se trata, prepárate, porque esta es la enfermedad de Linux, el distro hopping. Yo pasé por esta enfermedad durante años. Y en este video voy a contarte cómo puedes vacunarte, o quizá este mismo video despierte el virus que tenías dormido. Tú lo juzgarás en los comentarios. Pero yo no me hago responsable de nada. Antes de entrar en el tema, te quiero dar una muy buena noticia. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que te dé libertad, que apoye Linux y que además quiera ayudar a que este canal crezca. Pero la comunidad de Linux para Noobs tiene un nuevo patrocinador que sí lo hace, Hostinge. Estamos en pleno Black Friday, el momento perfecto para crear tu página web, para un negocio, un proyecto personal o esa idea que siempre dejaste para después. Hostinge hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo. Tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Y al ser Black Friday, los precios están increíblemente bajos. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan Business que tiene IA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostingo.com/LPN. Gracias, Hostinge, y gracias a ti por hacer esto posible. Ahora sí, empezamos. ¿Qué es el distro hopping? Quizá ya lo sabes, pero Linux no es un solo sistema operativo. Son muchos, y aunque el núcleo es prácticamente el mismo, cada variante cambia cosas como la apariencia, las herramientas, la forma de actualizarse y la filosofía. A esas variantes las llamamos distribuciones, o distros. Algunas conocidas son Ubuntu, Linux Mint, Arch, Zorin OS, y ahí aparece el distro hopping, que significa saltar de una distro a otra continuamente. Instalas una, la pruebas, la borras. Instalas otra, la dejas una semana, vuelves a cambiar. Y así sucesivamente. Si nunca te ha pasado, quizá pienses, ¿quién hace eso? Bueno, mucha más gente de la que imaginas. ¿Cómo empieza la enfermedad? Todo empieza de forma inocente. Instalas Linux porque alguien te lo recomendó, por ejemplo Ubuntu. Todo funciona bien, o tal vez tienes un pequeño problema que decides ignorar. Un día entras a YouTube, ves un video de un canal como este, y descubres que hay distros más bonitas, más rápidas, más ligeras, más completas, más modernas, y empiezan las dudas. Ahí aparece la pregunta peligrosa, ¿y si pruebo otra? Y listo. En ese momento empieza todo. Mi primer síntoma, mi primer Linux fue Ubuntu. Y un día dije, ¿qué pasa si instalo otra cosa? Probé Fedora. En esa época Fedora tenía un nombre muy distinto al del resto. Era extraño, experimental, incomprendido. Tenía más detractores que fans. Algunos lo comparaban con Windows Vista, adelantado para su tiempo, pero pesado e incompleto para el hardware de ese momento. Y aunque muchos lo criticaban, a mí me gustó. Me pareció diferente, interesante, arriesgado. Y ahí empezó mi distro hopping. Primer motivo, la apariencia. Después de Fedora probé Keri Plasma, un entorno más parecido a Windows, pero completamente personalizable. Te daba libertad total para cambiarlo todo, paneles, menús, ventanas, animaciones. Eso se vuelve adictivo. Cambias un detalle, después otro, y de pronto quieres probar otra distro que tenga otro estilo, otra identidad visual.
Y sigue saltando. Segundo motivo, el sistema de actualizaciones. En Linux no todas las distros se actualizan igual. Cada una tiene su estrategia, y eso afecta el rendimiento, la estabilidad y la compatibilidad. Debian, por ejemplo, se actualiza lentamente, pero con un nivel extremo de pulido. Todo está probado al máximo, los errores casi desaparecen, el consumo de RAM es bajísimo. Es como una roca. Pero al ser tan estable, se queda atrás en soporte para hardware moderno, drivers recientes y tecnologías nuevas. En el extremo opuesto está Arch Linux, todo lo último siempre, kernel nuevo, drivers nuevos, compatibilidad moderna, tecnologías actualizadas. Pero eso implica que una actualización podría traer un fallo ocasional. No siempre pasa, pero puede pasar. Y ahí aparece el dilema eterno, ¿quieres estabilidad total o modernidad total? Ese conflicto alimenta la enfermedad. Tercer motivo, la búsqueda del Linux perfecto. Este es el punto más peligroso, el que más atrapa. Existe el Linux perfecto para tu computadora. Y cuando lo encuentras, lo sientes de inmediato. El sistema arranca más rápido, consume menos, responde mejor, los juegos corren más fluidos, todo se siente más cómodo. A mí me pasó varias veces. Tenía una computadora muy vieja, en el 2012, casi inútil. Y por probar le puse OpenSUSE. No sé cómo, pero esa máquina voló. Nunca la había visto tan estable ni tan rápida. A un amigo le instalé Mageia en una PC modesta y funcionó mejor que con cualquier otra distro. Era como si el equipo hubiese sido diseñado para esa distribución. Entonces crees que encontraste el sistema definitivo. Pero aquí llega la verdad incómoda, el Linux perfecto no es eterno. Cambia contigo. Tu hardware cambia. Tus programas cambian. Tus juegos cambian. Compras un joystick moderno que Debian no reconoce. Necesitas un driver más nuevo. Cambias tu monitor. Empiezas a usar software más reciente. Lo que funcionaba perfecto hoy, mañana ya no encaja tan bien. Y ahí empieza el diálogo interno que destruye cualquier intento de control, tal vez necesito algo más moderno. Pero si cambio, perderé la estabilidad. Pero si no cambio, no tendré compatibilidad. ¿Y si pruebo solo una distro más? Solo una. Y sin darte cuenta, vuelves al ciclo. A las 3 de la mañana, instalando distros, tomando café frío, viendo la misma barra de progreso que ya viste 1000 veces. Eso es el distro hopping. ¿La solución es volver a Windows? No. Eso sería cambiar una enfermedad por otra peor. La cura es simple, si tu Linux funciona bien, no lo cambies. Déjalo así, vive tranquilo. No busques problemas que no tienes. Si quieres experimentar, hazlo en una máquina virtual, en un disco externo o en otra partición. Pero no arriesgues tu sistema principal. Yo encontré mi propia cura con Fedora. Funciona muy bien en mi PC y en la de mi familia. ¿Es la distro perfecta para mí? No lo sé, y tampoco quiero averiguarlo volviendo al ciclo. Hace 5 años que estoy limpio. Aunque admito que KDE a veces me llama un poco, y quién sabe, tal vez algún día alguna distro nueva me tiente. El tiempo lo dirá. Por ahora estoy curado. Espero no recaer, aunque confieso que en su momento era divertido experimentar. Si volviera a mis años de secundaria, tal vez sería otra historia. ¿Y tú? ¿Qué opinas del distro hopping? ¿Lo conocías? ¿Te contagiaste alguna vez? Déjamelo en los comentarios. Dale like al video si te gustó y suscríbete al canal. Te saluda Linux para Noobs. Y, como siempre digo, a veces la solución perfecta depende de cada uno. Nos vemos en el próximo video.